Queridos amigos, buenos y calurosos días. Nos acercamos una vez más a otro evangelio, esta vez en torno al lago de Galilea. Es decir, que los evangelios que se dan en torno al lago son mis preferidos, donde me es más fácil contactar con ese espíritu del Señor, ¿no? Parece que le llegan a uno más adentro. Nos enfrentamos a este evangelio de la multiplicación de los panes. Y rodeado todo él de cosas muy significativas. En los siguientes días seguiremos viendo también momentos cercanos a este. A Jesús le acaban de decir que el Bautista ha muerto, ha sido asesinado, y entonces es cuando ocurre este evangelio. Jesús quiere irse a un lugar apartado, a descansar, o mejor a asimilar esa noticia, ¿no? Quizá a llorar por el Bautista o a llorar por los que lo han asesinado o a pedirle al Padre. En el fondo no hay que olvidar que el Bautista es precursor, y lo que le pasa al Bautista, Jesús sabe que le acabará pasando a él. No es raro que busque un momento de tranquilidad para unirse al Padre. Sin embargo, la gente acude a él y Jesús los acoge, los recibe y se pone a enseñarles con calma. Esta actitud acogedora de Jesús es algo que llama poderosamente la atención. Se olvida de su necesidad en ese momento y se pone a enseñarles. Que contrasta también con la actitud de la gente. Poco antes, nos acaban de narrar cómo Jesús estuvo en su pueblo, en Nazaret, y fue rechazado. Aquí no hay una actitud por parte de sus paisanos de acogida, sino de rechazo porque les falta fe. Pero si este le conocemos, si ha jugado aquí, si es el hijo del carpintero. Y sin embargo, aquí en torno al lago la gente le busca. Qué actitud tan bonita, buscando a Jesús, queriendo recibir su palabra. Y esto le conmueve a Jesús, le conmueve y se pone a enseñarlos. Creo que el Evangelio a veces no hace falta explicarlo, solo hace falta pararse y dejarse impregnar de esos sentimientos, de la gente buscándole, y nosotros aprender a buscarle, y de Jesús conmovido por la búsqueda de la gente, y nosotros aprender a conocer a Jesús conmovido de esa manera. En medio de esto es lógico que Jesús se despiste y esté tan a gusto, tan a su aire, ¿no? Y sin embargo los discípulos parecen más realistas y le dicen: oye, despídelos, que la gente tiene que comer, que vayan a sus casas o a los pueblos de alrededor y compren para comer. Parece una postura lógica, pero Jesús quiere enseñar algo, quiere aprovechar esa situación para enseñar algo a sus discípulos. Y les dice: dadles vosotros de comer a una multitud en un descampado. Los pobres se quedan: ¿y por dónde tiramos? Pero es que este va a ser su oficio, esta va a ser su misión, y Jesús quiere que aprendan a hacerlo. Jesús les invita a que den de comer a la gente, y no solo materialmente, sino que en el futuro será espiritualmente, que les den el alimento de su vida. Los discípulos se miran: 5 panes y 2 peces. Es una aportación ridícula, pero real. Jesús quiere que sintamos la impotencia de dar de comer a la gente. Jesús nos llama a nosotros también a dar de comer a la gente, a llevarles el Evangelio, a llevarles la vida, a llevarles a Él. Y quiere que sintamos esta impotencia, y sabe que sentiremos esta impotencia de no saber cómo, de vernos sin medios, sin forma, sin manera, sin saber. La misma impotencia de los discípulos. Nos sobrepasa por todas partes la misión de llevar el Evangelio a los demás. No es solo cosa propia de esta época, siempre sobrepasa porque es algo sobrenatural. Y Jesús empieza a enseñarle, dice: tráedmelos aquí. La misión es traerlos aquí, traerlos a donde está Jesús, porque Él puede. Hizo que se sentaran en el centro, la gente mirándole. El oficio del apóstol, el oficio nuestro como discípulos y apóstoles, va a ser llevar a la gente a Jesús, no convertirla, llevarla a Jesús. Él los convertirá.
No es fácil llevarlos a Jesús, porque hoy día la gente no quiere acercarse a Jesús, mucha gente. Pero esta es la misión, acercarles a Jesús y Él hará lo demás. Es bonito cómo Jesús va como poniendo el sistema, el método de funcionamiento. Jesús va a hacer el milagro, Jesús los va a dar de comer, pero Jesús se lo da a los discípulos para que los discípulos se lo den a la gente. Este va a ser el sistema de funcionar. Jesús no quiere hacerlo normalmente, directamente, sino que quiere hacerlo a través de la mediación de la Iglesia y de los discípulos. Se crea una nueva familia y cada uno tiene un lugar. Jesús es el Padre, el centro de esa familia, pero cada uno va a tener su lugar. Y nosotros, desde nuestra pobre aportación, tenemos un lugar. Es pobre, pero es necesaria. Es pobre, pero es real. Jesús quiere que sea así y no quiere hacer la multiplicación sin esos 5 panes y esos 2 peces. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es poco, es señal de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad, pero hay que ponerlo, si no, no se da el milagro. Y entonces quedan saciados y sobra. ¿Qué verdad es esta? Sentimos la impotencia, pero a la hora de la verdad sobra y se queda saciado. A que en tu vida sientes que falta mucho, sientes mucho sufrimiento, te sientes muy incapaz, te sientes con muchas taras si quieres, pero a que tienes la sensación de que tu vida está bien, de que estás satisfecho, de que estás en el buen camino por muchas deficiencias que haya en tu vida. Es porque estás en el camino del Señor, estás satisfecho. En todo esto nos está resonando la Eucaristía, Jesús en el centro, dándose, entregándose a los demás como alimento, el lugar donde Jesús nos da de comer. ¿Cuántas veces experimentamos esto? Yo como sacerdote lo he experimentado. A lo mejor estás hablando y predicando y sí, bueno, bien, un poco, pero nada. Sin embargo, esa misma persona, después de hablarle y predicarle, se acerca a la Eucaristía, se acerca al sagrario, se acerca a la confesión y ¡pum! Es el momento en que descubre a Cristo, descubre el amor de Dios. Dios hace la obra con nuestra pobre colaboración. No nos cansemos de colaborar y de trabajar por el Señor, aunque sea pobremente. Un abrazo y feliz domingo a todos.